Bienvenidos y buenas noches. Gracias por la oración, Ender. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas y ya que vamos por el capítulo 9, cada semana trato de hacer un resumen general, entonces para no quitar mucho tiempo, el resumen se tiene que comprimir más y más cada vez. Ah, pero en general, ¿no? En líneas generales, Oseas empieza los primeros tres capítulos um, con la metáfora que es la vida de Oseas. Oseas se casa con una prostituta, vienen hijos, no necesariamente de él, el primero quizás, los segundos dos probablemente no, y de ahí en adelante la esposa de Oseas continúa con su oficio, con su trabajo de prostituta, y Dios utiliza esa relación y utiliza la vida y la desgracia de la vida de Oseas en realidad para demostrarle a su pueblo uh, cómo es que se siente de la forma que ellos le han tratado a él. Él es el esposo que cuida de ellas, él es el esposo que cuida y provee por su pueblo, por su esposa, y su pueblo, o la esposa, se la pasa buscando por otra parte. Y de hecho, cuando llegamos al capítulo 4 que ya dejamos de hablar de Oseas y Gomer y sus tres hijos, empezamos a hablar ya, o empezamos a ver ya los discursos, los sermones que Oseas predica, tanto dirigido a Israel, el reinado del norte, y a Judá, el reinado del sur. Oseas empieza a explicar que el problema con el pueblo es que no conocen a Dios. Y ese en realidad es el hilo que atraviesa todo el libro. O sea, el problema principal con la idolatría, que es lo que es representado por el adulterio que Dios describe en ellos, en el espíritu de adulterio que ellos tienen. La idolatría nace y refuerza la falta de conocimiento de Dios. Um, el hecho de que ellos, y vamos a ver algunos ejemplos muy claros de eso hoy en el capítulo 9. Uh, no voy a tocar cada cosa que hemos dado en cada capítulo, pero una cosa importante, al final del capítulo 6, Dios les dice claramente que lo que Él va a hacer es que Él va a tomar un paso atrás y esperar para que vea ciertas cosas en su pueblo. Y lo que Él está esperando ver hay tres cosas que Él nombra en el último versículo del capítulo 6. Él dice que quiere ver Silencio. que reconozcan o que admiten su pecado, que busquen su favor y que en su angustia le pidan ayuda a él. Y ellos, aunque de vez en cuando fingen que se quieren recomprometer con él, al principio del capítulo que viene, el 7, ellos dicen, sí, sí, te vamos a conocer y ya no nos castigues. Y él dice, ¿qué voy a hacer con ustedes? Porque su amor es como una nube que se disipa y como el rocío de la mañana, no dura. ¿Ok? Bueno, durante todo este tiempo, el reinado del norte de Israel ya va a ser llevado en cautiverio y se van a enfocar las atenciones de Oseas en Judá, en el lado del sur, y mucho del lenguaje que empezamos a ver cuando Oseas habla de Israel, ya no está hablando a Israel, porque a Israel ya se los están llevando en cautiverio. Entonces está dirigiendo el mensaje más que nada a Judá en el sur, pero les está diciendo lo que ha pasado en Israel y por qué. Porque ellos están siguiendo el mal ejemplo de sus hermanos en el norte. Ah, bueno, sin más preámbulo, vamos a leer el capítulo 9 en su totalidad, y quien nos quiera ayudar con la lectura. Yo, 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 yo. podemos varias. Mitad y mitad, mitad y mitad. Entonces, a ver, ¿quién dijo yo? ¿Saida y quién más? Yo, ¿Carlita? Ok, Carlita, ¿por qué Ok, no nos lees tú los primeros 7 versículos y Saida ok. los 8, perdón, 8, 1 al 8. 8 y los 9 al 17, Saida. Ok, Ok, gracias. dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallarán el mosto.
No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimiento, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que le has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Silgal. Allí pues les tomé aversión. Por la adversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca. No tardará más, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no te oyeron y andarán errantes entre las naciones. Ok. Bueno, vamos a empezar ahí desde el versículo 1 y empezar a ver pedazo por pedazo aquí lo que se está dejando entender. Eh, el mensaje inicial es: no celebres, no te contentes, no te alegres, eh, que no haya júbilo. ¿Por qué? Porque te has prostituido. O sea, que te des cuenta de tu pecado, que te des cuenta de lo que has hecho. Y dice algo interesante, dice ahí, um, dice, abandonando a tu Dios, has amado el salario de ramera. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Y algo aquí que sí, interesante, que no lo hemos tocado mucho, porque obviamente eso este estudio no se trata de aprender de los ritos religiosos de los ídolos en el tiempo antiguo y lo que estaban específicamente haciendo, pero esto nos recuerda que la imagen de adulterio, de fornicación, es un poco más literal de lo que a veces nos imaginamos. Porque específicamente en las religiones paganas de aquel entonces, lo que hacían eran cultos de fertilidad y literalmente eran prácticas sexuales en los campos y en los lugares de cosecha para que les fuera bien con la cosecha. Entonces, cuando él dice que lo han hecho en la frase que usas, las eras de trigos, porque literalmente es lo que estaban haciendo. Más abajo en el capítulo hace referencia a Baal peor, y vamos a hablar un poquito más de eso cuando llegamos ahí. Pero avanzando un poco más, me gusta mucho una imagen que introduce aquí en el versículo 3 y 4,
que dice que no quedarán en la tierra. Pero no dice en la tierra, no dice en tu tierra, no dice en tu herencia, no dice... Acordémonos, cuando llegaron a la tierra prometida, esa tierra les fue dada como herencia y las 12 tribus se les repartió su terreno y tenían el nombre de la herencia y todo y sabían de dónde les pertenecía ese lugar. Pero se les olvidó muy rápido que esa tierra no era tierra de ellos. Y es muy importante el versículo 3 que dice que no se quedarán en la tierra de Jehová. El dueño de esa tierra, el dueño de su herencia, el dueño de la tierra prometida de Israel y de Judá y de los territorios de cada una de las 12 tribus, es Jehová. Y no solo es tierra de Jehová, pero en el siguiente versículo habla de la casa de Jehová, habla de las libaciones de Jehová, habla de los panes de Jehová. O sea, todo pertenece a Dios. Y si estas frases que hemos estado viendo desde el capítulo 4, que no conocen a Dios, que se han olvidado de su creador, eh, nos recuerda que en el fondo ellos se les olvidó que el dueño de todo era Dios. Y eso es interesante cuando pensamos un poco en la historia de ellos, ¿verdad? Y no me quiero adelantar mucho, pero aquí más abajo hace mención de, de un lugar que hemos hablado ya de varios lugares, pero habla de Gibea. Y una de las cosas que es interesante de Gibea, de ese pueblo vino el rey Saúl, el primer rey de Israel. Pero lo pongo en comillas porque él no fue el primer rey de Israel. Porque cuando Samuel lo ungió como rey, Dios le recordó a Samuel, que era el juez, oye, no te están rechazando a mí, a ti me están rechazando a mí, porque yo soy su rey. Jehová es el rey, fue el primer rey de Israel. Entonces, cuando en Gibea es cuando primero rechazaron a Dios como rey. Es cuando primero se les empezó a olvidar que Dios es el dueño, que Dios es el rey, que Dios es el que manda en sus vidas. Y entonces eso nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? Nosotros podemos tener esa misma tendencia. Una de las frases que usamos en el capítulo 4 es la erosión del conocimiento. Poco a poco, cuando empezamos a depender de otras cosas que no son Dios, cuando empezamos a depender de nuestra propia fuerza o nuestras propias riquezas o nuestra propia personalidad o que somos buena gente o que somos muy agudos o muy buenos para trabajar o lo que sea, si dependemos en cualquier cosa que no sea depender de Dios, poco a poco, nuestro conocimiento de Dios, nuestro recordar que Dios es el jefe y el dueño de todo, se van, se van acabando, hasta que ya se nos olvida por completo quién es Él. Y entonces Él les tiene que recordar aquí que los va a largar de la tierra, porque esa tierra, versículo 3, revisando el 3, no es de ella, no es de ellos. Esa tierra es la tierra de Jehová. Y Él tiene todo el derecho de decirles, sáquense de aquí. Es como cuando el adolescente se porta mal en la casa de su papá y dice, oye, bajo este techo no te vas a portar aquí y si te vas fuera de aquí, esta es mi casa. Tú no pagas renta, esta es mi casa. Dios les está diciendo, el templo es mi templo, la tierra es mi tierra y yo ya no les quiero aquí. Váyanse. ¿Ok? No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les será a ellos todo lo que coman de él, serán inmundos, será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Y eso nos recuerda de algo que hablamos en el capítulo 2, y esta es una buena oportunidad para repasar eso. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, o Oseas le dijo a Gomer, que lo que iba a hacer es que iba a quitarle todos los bienes que le había dado? Y no solo habla de quitarle el trigo y el vino y el aceite, o sea, el producto de la cosecha, pero también dice Dios al pueblo, te voy a quitar tus fiestas y tus días solemnes y tus sábados.
O sea, cuando ellos son llevados en cautiverio, ya no van a tener el lujo de poder adorar a Dios como Dios les había instruido que lo hicieran. Ya no van a poder, no, y no que lo estaban haciendo, ¿verdad? Por lo menos en el reinado del norte ellos no estaban yendo al templo como tenían que hacer, pero ya no iban a tener la opción de poder ir al templo. Y los de Judá en el sur sí podían ir al templo, pero muchos no lo estaban haciendo. Entonces, lo que parte de la estrategia de Dios para volver su pueblo a Él era quitarles todo, y quitarles todo incluía quitarles la religión que estaban practicando, porque lo estaban practicando mal. Entonces les iba a quitar hasta la oportunidad de ir al templo. Entonces, mira, esos panes que tú haces para llevarlos como sacrificio al templo, eso ya se va a acabar. Ese pan va a ser para que tú te lo comas. Y me recuerda del capítulo 7 donde hablamos de la torta no volteada que se quemó. Es como que Dios dice, yo no quiero tu torta quemada, no me traigas tu pan quemado, cómetelo tú y no te pongas a ofrecerme cosas que no son como yo las quiero. Ya les ha dicho varias veces, por lo menos 2 veces hasta ahorita, que él no le interesa sus sacrificios, no le agradan sus sacrificios. ¿Ok? Ahora, eso nos trae hasta el versículo 5, ¿verdad? Um, y por eso menciona en esta misma rama, ¿qué vas a hacer en el día de fiesta de Jehová? Recordándoles que el templo es de Jehová, el territorio es de Jehová, los días solemnes son de Jehová, la religión es de Jehová, todo es de Jehová. Y cuando Él les quita todo eso, ¿qué van a hacer? Van a tener que ver cómo hacen para acercarse a Dios. Una de las cosas de interesantes en términos generales de lo que es religión. Religión es algo que, si estudias la palabra, significa ligar otra vez. La religión es algo que Dios nos da para que nos conectemos a Él. Y entonces, claro, si el hombre se pone a inventar su propia religión, no va a llegar a Dios, porque Dios prescribe cómo es que vas a poder acercarte a Él. Pero aquí lo que Dios está describiendo es que, mira, yo te voy a quitar ese lujo. A ver cómo te la arreglas para ver cómo, ya que te gusta inventar religiones, ya que te gusta inventar tus propios dioses, a ver cómo te va inventando cómo llegar a mí. ¿Verdad? Y todo es para que en el pueblo, cuando los trae a un punto bajo, vuelvan a él, así como él había descrito al final del capítulo 6, que reconozcan su pecado, que busquen su rostro y que le busquen a él en su angustia, algo que no estaban haciendo. Entonces, versículo 6 dice, porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción de Egipto, los recogerá, Memphis os enterrará, la ortiga conquistará lo despreciable de su plata y el espino crecerá en sus moradas. Entonces, eso es una imagen de qué va a pasar con sus hogares cuando son llevados en cautiverio. Va a ser todo cubierto con espinas y vegetación que no pertenece ahí, ¿verdad? Porque ellos ya no van a estar. ¿Por qué? Porque se los va a llevar a un Egipto figurativo, que es Asiria, o sea, la esclavitud otra vez, al cautiverio. Memphis es una ciudad egipcia, pero como sabemos, históricamente se van a Asiria, que es mencionado en el versículo 3. Ahora, versículo 7 dice, versículo 7 y 8 nos escribe otra cosa que es es asociado con algo que ya hemos visto en ellos. Acordémonos desde el capítulo 4 y 5 y 6 que el pueblo, la enfermedad del pueblo es que no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, ya observamos que no se conocen a ellos mismos. Pero lo que nos estamos dando cuenta aquí, cuando llegamos al 7 y el 8, es que tampoco saben cómo evaluar los siervos de Dios que están entre ellos. ¿Okay? Si no tienes la perspectiva de Dios, entonces, ¿cómo ves al hombre de Dios? ¿Cómo ves al mensajero de Dios? Y mira, dice, el profeta necio y el varón espiritual es insensato. ¿Por qué? A causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Y me hace pensar eso, en cómo vieron los judíos en los días de Jesús al mismo Jesús. ¿Verdad?
sea, ¿a poco el liderazgo de los judíos vieron a Jesús con respeto y con reverencia y como un gran siervo de Dios que vino para ayudarles? No, no, lo vieron como alguien que no sabe de lo que estaba hablando y igual como trataron a los apóstoles en los que, durante Hechos. De hecho, ¿cómo somos vistos nosotros en el mundo, en la comunidad donde estamos? Como siervos de Dios. ¿A poco no somos vistos como locos o insensatos o necios, ¿verdad? Por la gente más inteligente de este mundo? Es muy parecido a lo que escribe Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 1, la segunda mitad. ¿Ok? Um, Ahora, dice el versículo 9, que llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. ¿Ok? Días de Gabá. Y ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Esta no es la primera vez en Oseas que mencionamos a Gabá. ¿Okay? Perdón, alguien levantó la mano, hermanita Eugenia. Sí, justamente le iba a preguntar lo mismo que estaba hablando, que si acaso esto se puede traspolar o traspasar o hacer una semejanza con la primera carta de Pedro, que también habla de los falsos maestros, que también dice, ahí habla de los falsos maestros que dicen que ellos también como que caen en idolatrías, como que caen todo ese tipo de cosas, y también habla de los pecados que hablan de sexo directamente, porque están, y eso es súper peligroso, porque lo estoy estudiando con el hermano Milton, y habla que todas esas cosas pueden atraer que las personas se alejen de Dios, porque como ellos tienen el don de la palabra, pero como envuelven a las personas de tal forma que hacen que en vez de acercarlos a Dios, lo alejen de Dios. Claro. Entonces, le quería como consultar si se puede traspapelar o hacer una semejanza con eso. Bueno, sí, es interesante porque obviamente hay dos formas de entender el versículo 7 y ambas son válidas, ¿verdad? Porque una es que el versículo 7, vamos a regresar al 7 un momentito y verlo con un poco más de detenimiento. Leyendo, dice, vinieron los días de castigo, han llegado los días de castigo, dice la Biblia de las Américas. Vinieron o han llegado los días de retribución. ¿Okay? Que lo sepa Israel, que se den cuenta de lo que está pasando. Punto. Después dice, necio es el profeta o insensato es el profeta y loco o insensato es el varón de espíritu, el hombre espiritual. Ahora, puede ser una de dos cosas que está pasando aquí, ¿verdad? Puede ser que hay profetas falsos y maestros falsos y gente, entre comillas, espiritual que no es, que son necios y locos y malos. Puede ser algo como lo que menciona la hermana Eugenia en 2 Pedro, hablando de falsos maestros y falsos profetas que se portan mal, que ellos mismos son parte de la última frase del 7, la maldad y el odio y el mal comportamiento que comparten con el pueblo y que atraen al pueblo. Eso, y de por sí había eso. Había eso, o sea, tenemos otros pasajes en la Escritura hablando de los malos pastores que tenían y los malos líderes que había, los malos sacerdotes. Acuérdense de los hijos de Elí, acordémonos de lo que escribe Ezequiel en Ezequiel 34, de los malos pastores. Todo eso existía. Pero punto y aparte, otra cosa que puede estar sucediendo aquí es que los profetas, gente como Oseas, gente como Jeremías, están haciendo bien su trabajo, pero la gente los ve y los evalúa como necios, como insensatos, como gente que no sabe de lo que habla y no le hacen caso, por eso no le hacen caso. Entonces tenemos
Por eso el ejemplo que me viene a la mente es el de Jesús, ¿verdad? Alguien que aunque no era insensato, no era loco, no era necio, Jesús era sabio y en todo lo que hacía era perfecto en su comportamiento. Igual así, la gente que no tenía la perspectiva correcta no lo veía de esa forma, ¿verdad? Y entonces nosotros, si nos insertamos en el versículo 7, tenemos dos opciones, ¿verdad? Podemos decir, si yo soy alguien que habla la palabra de Dios, si yo soy alguien que comparto la palabra de Dios con mis amigos, con mi familia, puedo caer en la categoría de profeta. Si me considero alguien espiritual, entonces puedo caer en esa categoría también. Uno, yo tengo que estar seguro que no me estoy portando como un necio o como un insensato, pero también estar consciente que aunque me porte como Dios quiere que me porte, aunque hable las palabras de Dios y imite el comportamiento de Jesús, aún así hay gente que es malvada, hay gente que es de maldad y de odio, que me van a ver a mí como necio, me van a ver a mí como insensato. Entonces eso es lo que tenemos que reconocer, que esa es una realidad y eso viene, esa falta de una perspectiva correcta nace de la misma enfermedad que describimos en el 4.6 y el 4.1. En este pueblo no hay conocimiento de Dios. Y porque no hay conocimiento de Dios, no entienden cómo verse los unos a los otros. Y si hay alguien entre ellos que es un profeta y que es espiritual, lo descartan, lo maltratan y no le hacen caso. Lo tratan como necio y como insensato. Pero, como dice la hermana Eugenia, también existían falsos maestros y falsos profetas que definitivamente eran necios, insensatos. Y eso es parte de la confusión, ¿verdad? Para el pueblo, porque si algunos de los profetas son malos y algunos son buenos, es muy difícil, si no conoces a Dios, hacer lo que dice 1 Juan 4, de probar los espíritus y a ver cuál de ellos es malo y cuál de ellos hay que hacerle caso. Pero todo eso nace de no estar interesado en seguirle a Dios. Si estás confundido con eso es porque no estás aplicando la enseñanza de Dios en tu vida. Entonces llegamos al 8 y dice, Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio de la casa de su Dios. Otra vez, de la forma que están tratando a los profetas, lo odian porque lo ven como alguien que le está acusando y cazando. Así como trataban a Pablo, así como trataban a Jesús mismo, así como trataban a Jeremías en Jeremías. Y todo esto es porque han llegado hasta lo más bajo en su corrupción, versículo 9, y dice, como los días de Gabá. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de los días de Gabá. Ya mencionamos algo de Gabá anteriormente en el capítulo 4, cuando tocamos o cuando se mencionó por primera vez, o en el 5, ya no me acuerdo. Y les mencioné que Gabá es de donde vino el profeta Samuel. Digo, no el profeta Samuel, el rey Saúl, ungido como rey por el profeta Samuel. Él vino de Gabá en Benjamín. Pero cuando habla de la corrupción y los días de Gabá, uno tiene que pensar en los últimos 3 capítulos de Jueces. Y si quieres darte una buena asqueada, ¿verdad? Casi que te vomitas, léete esos 3 capítulos después de esta clase. No los quiero leer ahorita. Es una historia feísima, es horrible lo que pasa en esa historia. Pero estás toda centrada en esta ciudad, en la tribu de Benjamín, en Gabá. Y habla de corrupción y violencia y cosas feísimas y horribles. Y de hecho, esa sección termina con ese versículo que lo citamos mucho, al final de Jueces, el último versículo de Jueces, que en aquellos días cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, no estaban buscando el consejo de Dios, estaban haciendo lo que ellos querían hacer, lo que ellos pensaban que era bueno hacer. Y cuando uno piensa así, cuando uno descarta
las ideas de Dios. Uno las desecha cuando ya no le hace caso a Dios y dice, yo puedo decidir mejor. Lo que baja es en, en iniquidad y en corrupción, como menciona aquí. Y cuando el profeta habla de Gabá, el judío recuerda eso de su historia. Ellos se acuerdan, porque eso causó, si te lees esos 3 capítulos, la, la violencia y lo feo que pasó en Benjamín, causó una guerra civil donde las demás tribus se fueron y casi destruyeron por completo a Benjamín, ¿verdad? Eso es lo que pasó en los últimos capítulos de Jueces. Entonces, lo que está describiendo ahorita Dios para todo el pueblo es que todos están tan mal como esa tribu que casi todos decidieron que no podía existir más por su maldad. Y con eso llegamos al versículo 10. Y este es el pedacito que más me llama la atención aquí en este capítulo. Y dice el 10, la primera mitad del 10. Vamos a empezar con la primera parte del 10. Dice, como uvas en el desierto, hallé a Israel como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Y nos ponemos a pensar eso, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios describe a los padres, a los antepasados de esta gente que se está portando tan mal con él ahora? Y él dice, oye, cuando primero empecé mi relación con ellos, ¿verdad? Cuando primero los hallé en el desierto. Y tenemos que pensar en Abraham, Isaac y Jacob, y cuando Dios primero empezó su interacción con los patriarcas, ¿verdad? Que de ahí vinieron estas 12 tribus. Y dice, al principio era como que si estás paseando en el desierto y te encuentras un, un árbol de uvas, ¿verdad? Um, o te encuentras una higuera que tiene los frutos ahí. Y eso también te hace pensar en cuando Jesús llegó a la higuera y no había fruto, ¿verdad? La decepción de no haber fruto, pero también el opuesto de eso es lo rico y lo bueno y lo refrescante que es conseguir ese fruto en su momento. Uh, y, y comparamos eso con la evaluación que Dios tiene para el pueblo ahora. O sea, solo en este capítulo ha hablado de corrupción y de fornicación. Si regresamos al 4:1, no hay misericordia, no hay fidelidad, no hay conocimiento, no hay nada refrescante, no hay nada bonito, no hay nada nutritivo. O sea, el pueblo está podrido. No hay nada de uvas, nada de higos, nada bueno ahí. Pero antes estaba bien. Y digo bien porque también hay otra cosa que tenemos que pensar cuando pensamos en uvas en el desierto. Um, y quizás no, vamos a dejar eso para el final de la clase. Vamos a ver el resto del versículo primero, porque es interesante que menciona algo que suena tan positivo, ¿verdad? Uvas en el desierto, higueras en su principio, así vi a nuestros padres. Pero de repente, en el mismo versículo, en la siguiente frase dice, y ellos acudieron a Baal peor y se apartaron para vergüenza e hicieron abominables como aquello que amaron. O sea, en Números 25, cuando estaban, eso ya en los tiempos de Moisés, cuando estaban en Moab, bueno, vamos a ir a leer un pedacito de ahí, en Números 25, primero, versículos 1, 2 y 3. Eso es suficiente para ver lo que está pasando. ¿Quién me lo lee? Números 25 del 1 al 3. Yo leo. Dice así. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fíjate,
Fíjate, eso fue en Números, eso fue en el Éxodo, eso fue antes de que llegaron a la tierra prometida. Eso es cuando Dios los halló en el desierto y los vio como uvas frescas en el desierto y inmediatamente empezaron con las tonterías de ellos, ¿verdad? Y ahí habla literalmente de la fornicación y de acostarse con las hijas de Moab y adorar a los dioses de ellos. Lo empezaron a hacer antes, hasta antes de llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces ellos acudieron, dice Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y esa es la segunda vez aquí en Oseas que nos ha recordado que tú te empiezas a parecer al que amas. Tú empiezas a parecer al que adoras, ¿verdad? Y si amaran a Dios, y si adoraran a Dios, se parecieran a Él. Pero en vez de eso se parecen a vacas, porque están adorando una vaca. Y en aquel entonces se parecieron a Baal peor. Quién sabe cómo era él, porque se hicieron semejantes a eso que amaron. Y entonces lo que nos recuerda eso, y vamos a bajar un poquito más al 15 rapidito para hacer otra observación. Dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Y de Gilgal también ya hemos hablado en el capítulo 4. Gilgal de por sí es un cerrito, un lugar cerca, muy cerca de Gabá, en el territorio de Benjamín, que también es un lugar donde cosas importantes en su historia sucedieron, pero es el primer lugar donde aterrizaron en Josué, capítulo 5, cuando llegaron a la tierra prometida. Cruzaron el Jordán y llegaron a Gilgal y ahí se circuncidó todo el pueblo antes de comenzar la invasión, antes de dar vueltas a los muros de Jericó. Antes de todo eso fue Gilgal, ¿verdad? Y construyeron ahí un altar a Dios con 12 piedras. Era un lugar, y si se acuerdan lo que observamos de esto la vez pasada, cuando estudiamos el 4, que de Josué 5 a Jueces capítulo 2, ya nos encontramos con ídolos en Gilgal. ¿Okay? Gilgal es un lugar de adoración y recordar a Dios, pero ya en una generación ya hay ídolos ahí. Pero, lo interesante de Gilgal es lo que dice aquí, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, o sea, desde el principio. Dios está haciendo, desde que ustedes llegaron a este lugar, empezaron con eso. Y lo interesante de Baal Peor es que Baal Peor fue antes de que llegaron a este lugar. Entonces ya tenían esa tendencia antes de llegar. Cuando llegaron a Gilgal, que es el lugar de inicio, el lugar de arranque en la tierra prometida, ya empezaron con eso mismo, ¿verdad? Les tomé aversión, dice, por la perseveridad de sus obras, y los voy a echar de mi casa. Es porque eso empezó ahí. Desde el principio han estado así. Y es la forma que Dios les está haciendo entender esa frase que se repitió en el 4 y en el 5, y que solo aparecen esas dos veces en todo Oseas, ese espíritu de fornicación. Ellos llegaron aquí con ese espíritu, ellos llegaron aquí con esa tendencia. Y Dios ha estado lidiando con ellos desde entonces. Desde el desierto estaba con ellos. Cuando primero se acercó a ellos, los encontró como uvas refrescantes y bonitas y sabrosas, y casi inmediatamente empezó ese sabor amargo en su boca. Y eso es lo que me hace pensar en Isaías capítulo 6. Ahora sí, vamos a desviarnos un momentito, vamos a tomar 2 minutitos para ver algo rapidito en Isaías 6. Porque la otra idea de encontrarte una uva en el desierto es que una uva que te encuentras en el desierto, y Isaías 6 nos ayuda a entenderlo. Hay dos tipos de uvas. Bueno, obviamente los chilenos saben, hay mucho más de dos tipos de uvas. Pero en términos generales, hay dos tipos de uvas. Hay uvas silvestres y uvas cultivadas. ¿Ok? Entonces, cuando alguien se encuentra uvas en el desierto, esas uvas no son cultivadas, esas uvas son silvestres. Y el problema con uvas silvestres es que nunca uno no sabe
¿cómo van a saber? Y eso es lo que Dios observa con su pueblo. Mira lo que dice Isaías capítulo 6. Es un capítulo cortito y no tenemos tiempo de verlo todo completo. Y dije 6, perdón, Isaías 5. Me equivoqué. Isaías 5, no 6. Déjame cambiar aquí para tenerlo bien en mi pantalla. Isaías 5. Ahora sí. Ok, mira lo que nos escribe aquí el profeta. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. ¿Okay? Mira todo el esfuerzo de cultivar el viñedo. Mira lo que uno planta y lo que uno espera sacar de ahí, y después espera el tiempo y va y prueba el fruto, y es otra mata que se metió ahí que no es la que él cultivó, ¿no? Él quiere las uvas que él plantó, y lo que lo tocó son uvas silvestres, uvas inesperadas, uvas que él no quiere. ¿Ok? Hermanita Eugenia, adelante. Hermano, disculpa, ¿qué versículo era? Isaías 5, ¿qué versículo? Desde el 1. Desde el 1 en Ahí. adelante. Solo, sí, es un capítulo cortito, solo hay 6 versículos, o 7 versículos, que vamos a tocar ahí al principio de Isaías 5. Entonces, el labrador de vino o del viñedo planta las uvas, va, y cuando va a cosecharlas, no son las que él plantó, ¿verdad? Entonces dice el versículo 3, pero ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, por qué dio uvas silvestres? La Biblia de las Américas dice, y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida, y aportillaré su cerca, y será hollada, y haré que se quede desierta, y no será podada, ni cavada, ni crecerán crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen más lluvia sobre ella, y ciertamente la viña de Jehová, aquí está la explicación de los ejércitos, es la casa de Israel. ¿Okay? Los hombres de Judá son planta deliciosa suya, pero esperaba justicia y juicio, y en vez lo que conseguí era vileza y clamor. ¿Okay? Yo esperaba uvas cultivadas y me tocaron uvas silvestres. Lo que Dios dice, yo esperaba justicia, comportamiento. Si leemos otra vez, Oseas 4:1, yo esperaba fidelidad y misericordia y conocimiento de Dios, y en vez lo que me conseguí era fornicación y adulterio y violencia y todo el maltrato que yo veo. Y eso es el problema con mi pueblo. Cuando yo los encontré, me los encontré como uvas en el desierto, y yo traté de cultivar esas uvas, yo traté de mejorar esa mata, yo traté de que esa mata me diera las frutas, el fruto de las uvas que yo esperaba. Pero mira, en una generación empezaron con su idolatría, con su fornicación, y la uva sabe feo. Es una uva amarga,
una uva que no sirve para nada. Y mejor que se le lleven los espinos y las piedras y que se mueran. Yo no voy a cuidar más de ese viñedo. Y es lo que está describiendo en otras palabras en Oseas, en todo el libro de Oseas. Ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a rápidamente ver una cosa más al final del capítulo 9. Porque aquí que estamos hablando de frutos, bien interesante, y es algo que Oseas le encanta hacer en todo el libro, es recordarnos del significado de los nombres. Acordémonos de Jezreel, por ejemplo, el primer hijo de Oseas y Gomer, que significa Dios planta. Y aquí, al final de Oseas 9, el nombre que repite exclusivamente para el pueblo del norte, ya no habla de Israel, solo usa el nombre Efraín. ¿Se acuerdan que Efraín era uno de los dos hijos de José? Y cuando nace Efraín, le dice, ponle por nombre Efraín, dice José, porque va a ser fructífero, porque Efraín significa doble fruto. Efraín significa que da fruto, que es fructífero. De hecho, era la tribu con más personas de las dos, la más populosa de todas, porque Efraín era fructífero. Entonces, cuando lees la palabra Efraín, estás leyendo la palabra fruta, doble fruto, ¿verdad? Y entonces la gloria de Efraín, versículo 11, es el hecho de poder reproducir, de dar muchos hijos. Y entonces la gloria de Efraín va a volar como el ave. Habrá nacimientos, no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Van a dejar de ser Efraín. Efraín ya no va a ser Efraín. Doble fruto ya no va a ser fructífero. ¿Por qué? Porque la fruta que me encontré, esa uva que me encontré en el desierto, sabe feo. Ya no quiero fruta. Ya no quiero higos, ya no quiero uvas, ya no quiero fruta. Ya no quiero que este pueblo siga produciendo fruta, porque es fruta mala. Entonces, no embarazos, no hijos, no concepciones. De hecho, suena feo, pero cuando llegamos ahí al versículo 16, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, y aunque engendre, yo mataré lo deseable de su vientre. O sea, el castigo va a ser, ya no quiero más que ver con este pueblo, lo voy a destruir. ¿Verdad? Y ahí es donde menciona en el versículo 15 a Gilgal, otro recordatorio que empezaron mal desde un principio, ¿verdad? Y mira cómo están ahora. Y ya para terminar, el último versículo, que aquí termina el pensamiento del capítulo 9, dice, mi Dios los desechará. Mi Dios los va a rechazar, dice otra versión. ¿Por qué? Porque ellos no le oyeron. Así de sencillo. No me hacen caso. Y si no le hacemos caso al Dios que nos quiere mejorar, Él quiere que demos fruto, Él quiere que demos el fruto esperado de Él. Y podemos tomar otra hora hablando del fruto del Espíritu y lo que Dios espera que salga de nuestras vidas y cómo se decepciona Dios cuando ve en nuestras vidas cosas como vio en ellos, que viene a cosechar sus uvas y en vez de ver amor y benignidad y paciencia, ve los frutos de la carne. ¿No? Cuando ve esas cosas, Él dice, mira, si no me escuchan, si no me oyen, entonces voy a desecharlas. ¿Qué haces con comida que se echa a perder? La botas. No te la comas. Y Dios dice, yo no quiero tu pan. Más adelante, más temprano en el capítulo, dice, yo no quiero tu pan, yo no quiero tus uvas, yo no quiero tus higos, ya no quiero de tu comida, porque no sirve. Lo que vamos a tener que hacer es desechar todo eso, porque no me escucharon. Y el resultado es, la última frase, que van a andar errantes entre las naciones. Es lo que va a pasar con ellos. Los de Israel van a dar vueltas en Asiria, los de Judá van a dar vueltas en Babilonia, hasta que Dios vea en ellos lo que dijo en el capítulo 5, que reconozcan su pecado, que busquen su rostro y que en su angustia se acerquen a Él. Ok, vamos a dejarlo ahí.
y dejarlo para entonces en la semana que viene, si Dios quiere, el capítulo 10. A ver quién nos dirige una oración de cierre. Hermano Hugo, ya lo paro, que tengo tu cámara prendida. Por favor. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Oremos todos, hermanos. Padre bendito, Padre amado, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias, Santísimo Padre, por habernos reunidos aquí, un pequeño grupo de tus hijos, para alimentarnos más de tu palabra, fortalecernos más, Santísimo Padre. Gracias por este estudio que hemos tenido y no ser como el pueblo de Israel, que era muy rebelde hacia ti, Santísimo Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu, Santísimo Padre, para poder siempre estar fieles a ti en tu palabra en todo momento. Gracias, Padre, por todas las bondades que nos das. Gracias por el pan de cada día. Gracias por la salud, Santísimo Padre. Por aquellos hijos tuyos que están delicados de salud, te rogamos también por ellos, Santísimo Padre, que tú seas con ellos y tú puedas ver en ellos también tu poner tu gran poder y ellos ver también así tu magnificencia. Santísimo Padre, perdona nuestras faltas, nuestras deudas también, nuestros pecados. Te lo pedimos todo esto en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.